por 70 de ancho, por 70 centímetros de ancho. Fíjense que ahí hay un detallito. Fíjense que aquí las unidades, una la dan en metros y la otra la dan en centímetros. ¿Ya? Entonces, fíjense en la pregunta. Para su instalación hubo que recortar 4 centímetros el alto y 5 centímetros el ancho. ¿Cuál es el área de la puerta en metros cuadrados? Entonces yo tengo que pasar todo a metros, porque me están pidiendo la superficie de la puerta en metros cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Primero, la puerta mide 2 metros de alto. Si le recortamos 4 centímetros, va a quedar midiendo 1,96 m de altura, ¿sí? Y si la puerta tiene 70 centímetros de ancho, si le recortamos 5, van a quedar midiendo 65 centímetros, pero 65 centímetros pasados a metros, entonces ahí donde yo creo que hubo la confusión, porque había muchas malas aquí, 65 centímetros, pasarlo a metros se divide por 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces eso es 0,65, por lo tanto, el ancho de la puerta quedaría en 0,65 metros, ¿ya? Ojo que esto está en metros, ¿ya? Y una vez que tenemos todo en metros, entonces hacemos el cálculo del área. Claro, como está con algunos números decimales, espérense un poquito. No sé qué pasó, me salí, ahí sí. Entonces, el área va a ser largo por ancho, que es 1,96 por 0,65. Si no les gustan los decimales, acuérdense pasarlos a fracción, y ahí hay que multiplicar, ¿ya? Yo siempre, en vez de simplificar ahí, yo les aconsejo que siempre los denominadores que son 10 y 100, déjenlos, ¿ya? Si ustedes multiplican 196 por 65, les va a dar 12.740, y al dividirlo ahí por, en ese caso 10.000, porque 100% les va a dar 10.000, simplifican el 0, y les va a quedar ahí un número que tiene 3 dígitos después de la coma. Fíjense que están dividiendo por 1000. Entonces les va a quedar el área. Entonces, ojo, en los ceros al final del número decimal, los pueden agregar, les pueden agregar la cantidad de ceros que ustedes quieran, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la E. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque están pidiendo todo en metros cuadrados, ¿ya? Entonces, por eso pasamos todo a metros dividiendo por 100, ¿ya? Acuérdense que un metro tiene 100 centímetros. Vamos a la otra. La otra que tengo marcada aquí es la pregunta 4. Vamos a la pregunta 4. Ya, dice, en un grupo de personas, toda persona come carne y o verduras, ¿ya? Dice, el 80% come carne y el 30% come verduras. Si 50 personas comen carnes y verduras, ¿cuántas personas comen solo carne? Ya. No sé si se acuerdan de los diagramas de Venn cuando vimos probabilidades. Ojo acá, miren. Aquí tenemos personas que comen carnes y comen verduras, y otras que comen carnes y verduras al mismo tiempo, porque por eso dice I, O, porque I es la intersección y O es la unión, conectores lógicos que se traducen ya en lenguaje matemático, ya el I es intersección, el O es unión. Fíjense que si ustedes suman el 80% con el 30%, ¿cuánto les da? Les da el 110. Hay un 10% de exceso, que es la intersección, o sea, están contando 2 veces la intersección. Entonces, ¿qué pasa? Hay un 10% que es la intersección. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que comen carne, fíjese, todos los que comen carne son el 80, por lo tanto los que comen solo carne son el 70. Todos los que comen verduras son el 30%, por lo tanto los que comen solo verduras serían el 30%. Ahí tenemos el plano completito. Ahora, como a mí me están diciendo que 50 personas comen carne y verduras, el 10% del total de las personas son 50. ¿Se entiende? Me están diciendo 50 personas comen carne y verduras, o sea, ese 10% del total es igual a 50. Entonces aquí ustedes simplifican y el 10 que están dividiendo al otro lado multiplica. Ahora, con eso recién tenemos el total de personas y la pregunta dice, ¿cuántas personas comen solo carne? Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Si nos preguntan, si son 500 personas y el 70% come solo carne, bueno, tenemos que calcular el 70% de
500. Y ahí simplificamos. Y 7 por 5 nos queda 35 y le agregamos 16. ¿Se entendió? Me hizo más calor, voy a tomar un poco de café chilinque. Con el calor anoche, por Dios, que costaba dormir. Ya. Entonces, vamos viendo. Vamos a hacer la pregunta 6. Voy a borrar. Pregunta 6. Ya. Entonces, tenemos aquí cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a esto. Miren, pongan atención, este ejercicio es fácil. Miren, 2 elevado a A es igual a C, 5 elevado a B es igual a D. Y nos preguntan por esta expresión en términos de C y de D. Entonces, vamos a escribir aquí. Ya, primera cosa. ¿Cuándo uno resta? Fíjense que aquí hay una resta en el exponente. ¿Cuándo uno resta los exponentes de las potencias? Ya, pero cuando uno trabaja con potencias, hay propiedades, ¿cierto? Propiedades para la multiplicación y para la división. Cuando uno tiene multiplicación de potencia de igual base, conserva la base y resta los exponentes. Cuando uno tiene división, conserva la base y resta. Ahí viene la resta, cuando uno tiene una división. O sea, esto que está aquí es lo mismo que eso. ¿Estamos de acuerdo? Acá, ¿cómo lo expresamos? 5 elevado a B partido por 5 elevado a 1. Ya. Y ustedes ya saben que el 2 elevado a es lo mismo que C. Y el 5 elevado a B es lo mismo que D. ¿Todo bien? Entonces, yo tengo que pensar, si me están diciendo que 2 elevado a igual a C, tengo que hacer aparecer el 2 elevado a. Lo hice con las propiedades de las potencias. Luego, multiplico. ¿Y qué significa que yo tenga una fracción elevada a la menos 2? ¿Qué hago con la fracción cuando la tengo elevada a 1? Se da vuelta, queda con exponente positivo y luego se eleva al cuadrado el numerador y el denominador. Y en ese caso nos va a quedar 100 partido en C cuadrado D cuadrado. ¿Todo bien? Lo expresaste así, como 2 elevado a A por 2 elevado a la menos 1. Sí, también, porque en el fondo 2 elevado a la menos 1, ¿qué es lo que es? 1 medio. Es lo mismo. Muy bien dicho. Se lee. Sí, el Dylan también me está viendo muy bien. Sí, Dylan también. Acuérdense que cuando estamos trabajando con ejercicio matemática, siempre hay más de un camino. Pero si yo me pongo a resolverlo de todas las maneras, no va a terminar nunca, ¿ya? Pero muy bien se lo hicieron con producto, con multiplicación. También se puede hacer. Ya. A ver. Vamos a hacer el 8. De ahí nos vamos a devolver a lo que ustedes quieran. Vamos a llegar hasta el 10 y de ahí nos vamos a devolver si me salta el 10. Pregunta de logaritmos. Dice, logaritmo de A en base B es igual a menos 1 medio. Y me dicen si A vale 3. Vamos a reemplazar aquí el valor de A por 3. Ya. Vamos a aplicar la definición. ¿Qué significa aplicar la definición? Que vamos a transformar el logaritmo en una potencia. Ya, ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo quedaría? Eso es. Entonces, cuando yo tengo un b elevado a un exponente negativo, eso se transforma en una fracción, ¿cierto? Así, ¿sí? Y el b elevado a un medio, que significa la raíz cuadrada de b. Y luego despejamos, me va a quedar eso. Sigo despejando porque la idea es despejar b, ¿cierto?
elevo al cuadrado y me queda que b es igual a un 9. ¿Sí? Ya. Vamos con la pregunta 9. No, ya la dejo ahí. Luego me tomo el café. Esas cosas, chiquillos, las definiciones no pueden fallar, porque ustedes tienen que saber transformar un logaritmo en una potencia. Eso se llama aplicar la definición. Ya, ¿estamos bien ahí? Vamos con la 9, problema de planteamiento con fracciones que tanto les cuesta. Vamos. Dice, una persona hoy debe recorrer K kilómetros en 4 días. Ya. Entonces, ese es el total de kilómetros que debe recorrer. Entonces dice, el primer día recorre 2/7 de K. Entonces, lo que no recorre lo tengo que anotar, que son 5/7. ¿Por qué? Porque 2/7 más 5/7 me da un entero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tengo que ir anotando lo que no recorre? Porque el ejercicio dice, si el primer día recorre 2/7 del total, el segundo día 1/5 de lo que no ha recorrido. Entonces, siempre va incluyendo lo que no ha recorrido, ¿ya? Entonces, tengo que ir anotando eso. Ya, seguimos. Dice, esto el primer día recorrió 2/7 del total y no ha recorrido 5/7. Por lo tanto, el segundo día recorre 1/5 de lo que no ha recorrido. Recorre la quinta parte de eso, por lo tanto lo que no ha recorrido son 4/5, 1/5 más 4/5 me da un entero. Entonces, aquí lo que recorre es 1/5 de eso, de los 5/7, y lo que no ha recorrido son 4/5 de los 5/7. Vamos al tercer día. Dice, el tercer día recorre la mitad del resto, y el resto es lo que no ha recorrido. Entonces recorre la mitad, lo que no recorre claramente es la otra mitad, porque voy completando el entero. ¿De quién? De lo anterior. Por lo tanto, preguntan, entonces el cuarto día, ¿cuánto deberá recorrer? El cuarto día deberá recorrer lo que le falta por recorrer, que es lo que no ha recorrido. ¿Ya? Vamos a simplificar. El 2 en el 4 cabe 2 veces, y ahí nos va a quedar 2 por K partido en 7. ¿Todo bien allá en la casa? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. De la 1 a la 10, las preguntas que yo me he saltado y que ustedes quisieran corregir conmigo. ¿Hay alguna que quieran corregir? De la 1 a la 10. ¿Todo bien? ¿Y yo, todas las demás pueden ganar? ¿Ya? ¿Sí? Ya, no hay más dudas de la 1 a la 10. Seguimos. Pregunta 11. Dice, las medidas de los lados de un rectángulo son P y Q centímetros. Vamos a dibujar. Es que se me pierde la P y Q. Ya. Dice, si su perímetro y área son 12 centímetros y 7 centímetros, o sea, perímetro 12 y área 7 centímetros cuadrados. Ya. Entonces, lo que me están diciendo cuando el perímetro es 12 es que la suma de todos los lados, vamos a poner el P mayúscula y porque si no se va a confundir con la otra. Esperemos un poquito. Entonces, esto es perímetro. Vamos a poner así. Ya. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados que forman el contorno de esta figura. Por lo tanto, el perímetro es 2P más 2Q igual a 12. Y ahí nosotros podemos factorizar por 2 y despejar, y sabemos que la suma de P con Q es 6. Por otro lado, nos dicen que el área es 7 centímetros cuadrados, es decir, el largo por el ancho es 7, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que usar estas dos informaciones para poder determinar lo que me están preguntando, que es P cuadrado más Q cuadrado. Si yo tengo que pensar qué expresión algebraica relaciona el producto P por Q y la suma de P por Q. Eso es el cuadrado del binomio. Fíjese que si yo desarrollo el cuadrado del binomio, esta pregunta ya apareció en otro control,
yo digo el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces aquí yo tengo relacionado la suma de los cuadrados, fíjense, con el producto y con la suma. Tengo todo relacionado. Entonces, como la suma es 6, y sabemos que PQ es 7, lo vamos a reemplazar, estamos listos. Tenemos ahí 36, P cuadrado más 14, más Q cuadrado, y ese 14 al otro lado resta, y 36 menos 14 nos va a quedar 22. ¿Se entendió? ¿Sí? Está muy bien, Gianluca, también puede ser. Pero no me... Pero no me... A ver, ya lo dijiste que igualaste, o sea, es que yo estoy entendiendo esto, que tomaste el área, no, igualaste el área, lo que se podría haber hecho es tomar el perímetro y elevar al cuadrado, es lo mismo, ¿ya? Pero tú tomaste el área, a ver, déjame leerte de nuevo, es el área igual a P. Sí, lo que pasa es que el área no es igual a P, es igual a P por Q. Es que eso confunde un poquito, porque el perímetro tú le puedes llamar P, el área no lo puedes igualar a P, el área es P por Q. ¿Ya? Por eso yo puse ahí PE, para no confundir ese P con el perímetro. ¿Ya? Por eso debe haber habido esa confusión. ¿Será eso? ¿No me puedes hablar por el micrófono, Gianlu? Ok. Ok, entiendo. Ya, pero plantéalo así. Ya, si no te dio, porque en el fondo no tienes que confundir. Ese P no es de perímetro, ese P es del ancho. Entonces yo creo que por ahí debe estar tu confusión. ¿Ya? Vamos con la pregunta 14. Ojo con esta inecuación que yo lo vi y lo vimos en el control anterior, muy similar. Esta es una inecuación donde hay que despejar X, pero va a pasar algo especial, se les va a eliminar la incógnita X. Cuando en una inecuación se les elimina la incógnita X, pasan solo dos cosas. La solución o es vacía o son todos los reales. ¿Y de qué depende eso? De si la desigualdad es verdadera o es falsa, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, que es una pregunta muy sencilla, que todo el mundo la tiene que tener buena, es amplificar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, vamos a, lo voy a hacer lentito para que todo el mundo me entienda. Vamos a multiplicar todo por 12. Vamos a simplificar. Aquí cabe 3 veces, nos va a quedar 3x. Aquí. Ya, entonces, aquí tenemos 3x menos 38. Vamos a agrupar lo que tiene x a un lado y el 38 al otro lado suma y nos va a quedar 0 igual a 26. O sea, 0 menor igual a 26.
Entonces, esa desigualdad claramente es verdadera. Claro, el 0 no es igual al 26, pero el 0 es menor que el 26. Recuerden que esta desigualdad es una cosa o la otra, no es que es imposible que el 0 sea igual al 26, menor que el 26 al mismo tiempo, ¿cierto? Esta desigualdad es verdadera. Cuando a mí se me elimina la incógnita X y llega algo verdadero, es porque esta inecuación la satisfacen todos los números reales, ¿ya? Si yo llegara a algo falso, eso significa que eso no tiene solución. Porque el 0 en la recta numérica está aquí, y el 26, entonces el 0 es menor que el 26, por lo tanto eso es verdadero. Ya, vamos con la pregunta 15. Aquí cuidado porque este es un ejercicio con mucha información, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de un ejercicio con mucha información hay que organizar y leer varias veces el ejercicio. Dice, Cristina va a la feria y compra 6 kilos de frutas entre naranja y frutillas. Vamos a subrayar eso, ¿eh? Entonces, tenemos esa información. Después dice, si el kilo de naranjas cuesta el doble de kilo de frutillas, ojo, y compra el doble, voy a subrayar eso, compra el doble de kilo de frutillas que de naranjas. ¿Cuál es el precio del kilo de frutillas si en esta compra gasta 4.000 pesos? Ya. Creo que lean solo lo que está en rojo, primero. Fíjense que aquí dice, Cristina va a la feria y compra 6 kilos de fruta, entre frutilla y naranja, en total. Y compra el doble de kilos de frutillas que de naranja, pero no sé cuántas compra. Entonces, cuando uno no sabe cuántos kilos, vamos a ponerle letras. Entonces dice, compra el doble de kilos de frutillas que de naranjas. O sea, si de naranjas compra X, frutillas compra 12, ¿cierto? ¿Y cuántos suman? Los kilos de frutillas más los kilos de naranja. Dice, Cristina va a la feria y compra 6 kilos de fruta. Por lo tanto, claramente, al despejar, tenemos que X vale 2. O sea, compró 2 kilos de naranja y 4 kilos de frutilla. ¿Entiendes? Entonces, es cosa de organizar la información y obviamente que a las incógnitas hay que ponerles letras. Si yo no sé cuántos kilos de frutillas hay, bueno, le pongo una letra y lo relaciono con las de las naranjas, ¿ya? Ahora vamos con la otra información. Dice, si el kilo de naranjas cuesta el doble de kilos de frutillas, ya, vamos a subrayar. El kilo de naranja, ahora estamos hablando de otra cosa. Están hablando del precio. Dice, el kilo de naranjas cuesta el doble del kilo de frutillas. Entonces, ¿qué pasa? No conozco cuánto es el precio de un kilo. Por lo tanto, vamos a decir que si las frutillas cuestan Y, las naranjas, el doble. Y en total, el dinero que gasta entre naranjas y frutillas es 4.000, ¿cierto? Pónganme atención, después conmigo. Entonces, ya, ¿cómo calculamos el dinero que gasta en naranja? Si en total yo sé que compró ¿cuántos kilos de naranja? 2. ¿Y cuánto cuesta cada kilo de naranja? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico 2 por 12. Y la cantidad de dinero que gasta en frutillas es multiplicar los kilos de frutillas por lo que cuesta cada kilo de frutillas. Y eso me da 4. Aquí tenemos 8Y, ¿cierto? Dividimos por 8. Y al dividir por 8, ahí el 8 en el 40 cabe exactamente 5 veces. Le agregamos los 2 ceros y eso nos va a dar que el valor de Y, que es lo que nos están preguntando, que es el precio del kilo de frutillas, es 500 pesos. Eso es. Ese es un ejercicio que no es difícil, pero es de un gran alto nivel de información que hay que saber administrarla. Bueno, y eso es lo que en el fondo a ustedes les va a tocar, porque esta es la era de la información, porque en el fondo ustedes lo único que tienen que hacer es administrar la información, porque la información está, antes era difícil encontrar la información, ahora la información está en todos lados y lo que hay que saber es administrarla. Eso es.
¿Estamos bien ahí, chiquillos? Vamos a repasar la 16, porque eso también ahí. A ver, dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? A ver, fíjense que todas las afirmaciones respecto del sistema tienen que ver con el análisis de las soluciones, ¿ya? Recuerden ustedes, aquí vamos a repasar un poquitito la materia. Cuando nosotros teníamos un sistema de ecuaciones, déjenme escribirlo, así. Tenemos un poquito, entonces, cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y quieren hacer el análisis de las soluciones, una manera práctica de hacerlo es aprenderse estas fórmulas. Recuerden que un sistema puede tener solución única. ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones tenga solución única? Que las dos rectas se intersectan en un único punto. Vamos a graficar. Eso significa, vamos a dibujar, porque esto, si no lo entienden, aprendérselo así, sin entenderlo, no tiene mucho sentido. Entonces, solución única habla de dos rectas que se van a intersectar en un punto. Eso significa solución única para un sistema de ecuaciones. Y para que un sistema de ecuaciones tenga solución única, las pendientes tienen que ser distintas, ¿ya? Entonces, cuando a mí me hablan de solución única, una manera rápida de hacerlo es hacer la razón entre los coeficientes A y los coeficientes B. Es decir, la razón entre A1, A2, B1 y B2 tiene que ser distinta. Eso significa solución única, ¿ya? Entonces, cada vez que yo quiera verificar si un sistema de ecuaciones tiene solución única, yo hago la razón entre los coeficientes A y B, y esa razón tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque las pendientes tienen que ser distintas. Ahora, ¿qué significa infinitas soluciones? Cuando nosotros hablamos de infinitas soluciones, estamos repasando aquí materia importante, déjenme dibujar. Hablamos de, ahora sí, dos rectas que son paralelas. Yo me cambié el color, así. Eso significa dos rectas que, son paralelas coincidentes, eso son infinitas soluciones. Acá tenemos una recta L1 y la recta L2 pasa exactamente por encima de ella. Entonces, las dos rectas ahí son coincidentes, eso significa infinitas soluciones, es decir, la misma pendiente y el mismo coeficiente de posición. Es decir, la razón entre A1, A2, B1, B2, C1 y C2 tiene que ser todo igual, porque estas rectas tienen todo igual, la pendiente y el coeficiente de posición. Y por último, cuando no tienen solución, que son dos rectas paralelas. Vamos a graficar ahí. Entonces, cuando yo tengo dos rectas paralelas, así, eso habla de un sistema que no tiene solución. Y para que un sistema no tenga solución, las rectas tienen que tener la misma pendiente y distinto coeficiente de posición. Eso significa que la razón entre A1 y A2 con B1 y B2 tiene que ser igual. Eso significa la misma pendiente, pero distinto coeficiente de posición. Eso es lo que yo tengo que saber para responder esta pregunta, ¿ya? Entonces, cada vez que a mí me pregunten, no tengo que hacer el monito, yo se los hago para que ustedes visualicen lo que significa un sistema sin solución, o con infinitas soluciones, o con solución única, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer la razón entre los coeficientes A y los coeficientes B. Ahora, la primera afirmación dice que K es menos 21. Vamos a hacer la razón entre los A, estos son los A, los que acompañan a las X, los B, y ojo que aquí el coeficiente K vale menos 21, aquí vale menos 7, el otro. Ya, y con esto, inmediatamente, yo ya me doy cuenta que aquí esto es falso. ¿Por qué? Porque la razón entre los A y los B es igual.
Eso significa que esto es falso, porque para que el sistema tenga solución única, estas dos razones, ¿cómo tienen que ser? Distintas. ¿Ya? De hecho, si ustedes hacen la razón con los coeficientes C, porque le están diciendo que H equivale 1, ¿ya? Esta razón es distinta. Eso significa que estas dos rectas tienen la misma pendiente y distinto coeficiente de posición. Eso significa rectas que no se intersectan. O sea, esto no tiene solución. Por lo tanto, eso es falso. Vamos a la segunda. Hacemos la razón entre los coeficientes A primero y los coeficientes B. Ojo que B equivale a menos 21 de nuevo. Y H vale menos 1. Cuando yo hago la razón aquí, me queda 3, y aquí me queda menos 9. De nuevo, un sistema que no tiene solución porque estas son rectas que tienen igual pendiente y distinto coeficiente de posición. Por lo tanto, esto también es falso, sin solución. Tercero, dice, vamos a hacer la razón entre los A, los B. Ojo que aquí el valor de B sigue siendo menos 21 y el valor de el valor de H es 3. Entonces, si nosotros hacemos las razones, aquí todos nos dan 3. Eso significa que todas estas razones son iguales, por lo tanto las pendientes son iguales, los coeficientes de posición son iguales, o sea, estamos hablando de infinitas soluciones, porque se intersectan en todos los puntos porque esas rectas son iguales. Por lo tanto, esto también es falso porque ahí dice que el sistema no tiene solución y en realidad tiene infinitas soluciones. O sea, ¿cuáles de ellas eran verdaderas? Cuidado, ninguna de ellas. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que saber. Detrás de eso hay harto conocimiento, ya hay que manejarse bien con las fórmulas, entender lo que estoy haciendo. Ya. Vamos con la pregunta 18. A ver, dice, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones tienen soluciones no reales? Ya, para que una ecuación de segundo grado tenga soluciones no reales, ¿cómo tiene que ser su discriminante? Negativo. Entonces yo tengo que calcular b al cuadrado menos 4ac en todas ellas y decir que eso tiene que ser menor que 0. Muy bien. Partimos entonces con la primera. A ver, esta ecuación de segundo grado, fíjense, vamos a multiplicar ahí término a término, la vamos a ordenar porque la dan un poquito desordenada. Este C al otro lado suma. Ahí recién usted tiene su ecuación y ahora le voy a calcular el discriminante para saber si esto es verdad. Ya, vamos a ver. Primero, obviamente que A tiene que ser distinto de 0 porque si no, no sería una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y poner atención aquí. Vamos a calcular b al cuadrado. Ya, ¿cuál es el coeficiente b en esta ecuación? 1. Entonces yo digo 1 al cuadrado menos 4 veces a por c, y eso tiene que ser menor que c. ¿Sí? Entonces vamos a despejar, porque ahí nos queda 1 menos 4c, el 4c al otro lado queda positivo, dividido por 4, y eso nos va a quedar que el producto de a por c tiene que ser mayor que 1/4, por lo tanto claramente eso es verdadero, ¿cierto? Vamos con la otra, lo mismo, pero ahora con la otra afirmación. Ya, vamos a multiplicar aquí término a término, fíjese, x por menos ax, estoy multiplicando, nos va a quedar negativo con negativo positivo, ax cuadrado menos bx igual a 0, ya. Entonces, aquí nos preguntan si esta ecuación tiene soluciones no reales con a distinto de 0, ya. Entonces, a ver, para que esta ecuación tenga soluciones no reales, nosotros sabemos que tenemos que calcular su discriminante. A ver, calculemos el discriminante. B al cuadrado, aquí nuestro b es menos b, menos 4 veces a por c, ya. Pero el c, ¿cuánto es? 0. Y esto tiene que ser menor que c, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Al elevar al cuadrado nos va a quedar b cuadrado y esto nos va a quedar 0. Y finalmente lo que tenemos es que b al cuadrado es menor que 0. Pregunto yo, si b es un número real, cualquiera, elevado al cuadrado, eleve cualquier número real al cuadrado, ¿cómo va a quedar siempre?
o 0. Porque si usted le va el 0 al cuadrado, le va a quedar 0. Entonces, ¿es posible que b al cuadrado sea menor que 0? Imposible. Una expresión al cuadrado siempre va a ser positiva o 0. Entonces, esto no se cumple nunca. ¿Eso qué significa? Que esta ecuación nunca va a tener soluciones no reales. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? Y después tenemos esta ecuación, que a mí no me gustan mucho las fracciones, así que voy a amplificar por A. Y ahí tenemos nuestra ecuación de segundo grado. Vamos a calcular su discriminante de nuevo, digo b al cuadrado. Ojo, aquí b, ¿cuánto es? 0. 0 al cuadrado menos 4 veces a por c, y eso tiene que ser menor que 0, ¿cierto? Ya. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjese lo que nos queda menos 4ac. El menos 4, ustedes habitualmente dicen, el menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo, pero en rigor lo que yo voy a hacer es dividir por menos 4. Y si yo divido por menos 4, la desigualdad tiene que cambiar. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí es que para que esta ecuación de segundo grado tenga soluciones no reales, el producto de A por C tiene que ser mayor que 0, y eso es verdadero. ¿Se entiende? Verdadera la 1 y la 3. Vamos con la pregunta 21. Ya, pónganme atención aquí. Sí, tanto visto, ya. Esta pregunta es un desarrollo que tiene que ser más o menos rápido, porque hay algunos alumnos que me dicen, profe, mire, y me dan la parábola, me dan 3 puntos. ¿Se puede construir la función? Sí. Así como para construir la ecuación de una recta usted necesita 2 puntos, para construir la ecuación de una parábola necesita 3. Pero no es tan necesario construir la función, ya se puede. Acuérdense que ustedes van contra el tiempo y siempre lo que más les falta en la prueba de matemáticas es tiempo, ¿cierto? Entonces, ponga atención aquí. Nos dan una parábola, nos dan la gráfica, nos dan los ceros y el corte con el eje Y. Y me preguntan si la imagen del menos 4 es igual a la imagen del 3. Entonces, lo primero que los alumnos dicen, profe, ¿cómo yo compruebo que la imagen del menos 4 es igual a la imagen del 3 si no conozco la función? Porque ustedes habitualmente están acostumbrados a reemplazar el menos 4 y a reemplazar el 3 en la función y ver si las imágenes son iguales. Pero no es necesario. Miren, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es que esta es una parábola que abre sus brazos hacia abajo, ¿cierto? Y yo la prolongué para que ustedes lo visualicen mejor. Y vamos a calcular primero el eje de simetría, que es lo más fácil. ¿Cómo se calcula el eje de simetría? Menos b partido en 2a. Ojo con eso, no confundir esto, importante Dylan. El eje de simetría es menos b partido en 2a, pero resulta que no podemos usar esta fórmula porque no conocemos ni el b ni el a, fíjense, ¿cierto? Otra opción es usar los ceros, ¿cierto? Y los ceros de la función son menos 3 y 2. Sumamos los ceros, dividimos por 2, los queda menos 1/2, perfecto, ¿ya? Ahora, ojo, no confundir esta fórmula, porque esto es súper frecuente, con la suma de las soluciones. La suma de las soluciones es menos b partido en a. Es otra cosa. ¿Se acuerdan que la solución de una ecuación de segundo grado tiene propiedades? Una que la suma es menos b partido en a y el producto es c partido en a. No me confundan esto con eso, porque esto es eje de simetría, esto es la suma de las soluciones, ¿ya? Entonces, claramente la segunda afirmación es muy fácil de sacar, ¿cierto? Con esa suma de los ceros. Ya, entonces ahí está nuestro eje de simetría. Miren el eje de simetría, lo estoy dibujando, eso es súper importante. Miren, vamos a comprobar que la imagen del menos 4 es igual a la del 3. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan el menos 4 y el 3, fíjense la distancia que está el menos 4 del eje de simetría. ¿A cuánto? Voy a marcarlo con un color más fuerte. Fíjense, acá está el menos 4, el menos 1/2 es menos 0,5, ¿cierto?
¿Qué distancia hay entre menos 4 y menos 1 medio? 3 y medio, o sea, menos 3, o sea, 3,5 vamos a ponerle, porque la distancia siempre en unidades positivas. 3,5 unidades de distancia, muy bien, Dylan. Ahora fíjate la distancia que hay entre el 1 medio y el 3, el menos 1 medio y el 3. ¿Qué distancia hay desde el menos 1 medio al 3? 3,5 también, ¿sí o no? Cuando ustedes vean que los valores en el eje X se separan la misma distancia del eje de simetría, es porque sus imágenes, miren las imágenes, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿son iguales? Sí. ¿Cuáles son las imágenes? No tengo idea, pero me están preguntando si son iguales. Por lo tanto, claramente verdadero, verdadero. ¿Cierto? Súper rápido de responder así. Ahora, sabemos que la suma, ojo, acuérdense que cuando ustedes encuentran los ceros de una función, estos son los ceros de la función, voy a borrar, miren, estos son los ceros de la función, ¿cierto? Los ceros de la función son las soluciones de una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Tienen que tener claro eso. La suma de las soluciones, aquí, que es la suma de los ceros, es menos 1. Y eso es menos b partido en a. Y el producto de las soluciones, aquí, es menos 6, porque estoy multiplicando menos 3 por 2. Y eso es c partido en a. Por lo tanto, si ustedes hacen la diferencia c partido en a menos b partido en a, c partido en a es menos 6, menos b partido en a menos 1, nos va a quedar menos 5. Una pregunta absolutamente conceptual, ¿ya? Entonces, cuando los alumnos toman un camino como, por ejemplo, generar la función, se puede, pero obviamente que toma mucho más tiempo. O sea, ahí son todas verdaderas. Vamos con la 22. Dice, dada la función con h en el dominio del conjunto de los números reales, ojo, función cuadrática, gráfico, una parábola, fíjense, esta parábola su coeficiente es positivo, su coeficiente c es menos 45, o sea, corta el eje y a la altura del menos 45 y se abre hacia arriba. Y nos preguntan, por los ceros de la función, porque el corte con el eje x, por el vértice y por las imágenes entre menos 5 y 3, eso significa h de x, entre menos 5 y 3, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Primero, vamos a ordenar la función. Yo siempre pongo aquí ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Y para encontrar los ceros, que es el corte con el eje x, vamos a reemplazar la variable y por 0. Entonces transformamos la función en una ecuación, ¿ya? Ecuación de segundo grado. Ojo aquí, yo voy a dividir por 3, porque 3, 6 y 45 son múltiplos del 3. Entonces yo divido por 3 y mi ecuación de segundo grado queda con coeficientes más pequeñitos e incluso ese coeficiente es 1. Cuando ese coeficiente es 1, factorizar eso es muy sencillo porque voy a buscar dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 2. Entonces claramente el 5 y el 3, uno con el 5 con signo positivo y el 3 con signo negativo, va a ser ese producto ya nos dé menos 15 y que la suma sea 2, ¿cierto? Ahora, como aquí x más 5 por x menos 3 es un producto que tiene que dar 0, o x más 5 es igual a 0, o x menos 3 es igual a 0. Siempre que un producto nos dé resultado 0 es porque uno de los factores tiene que ser 0. Entonces, al despejar, ahí tenemos nuestras dos soluciones. Entonces, esto significa que esta parábola corta al eje x en el menos 5,0 y en el 3,0, ¿ya? Entonces, claramente eso es verdadero.
Ahora, me preguntan por el vértice de la parábola. Ojo, importante, el vértice de la parábola tiene dos formas de visualizarse. Uno es encontrando el eje de simetría, ya, que lo pueden encontrar con los ceros o con menos b partido en 2a, y luego reemplazando el eje de simetría en la función. Esa es una opción. La otra es saberse esa fórmula, y luego, esta es la x del vértice, la otra, la ordenada, sería 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Si usted obtiene el valor de a, de b y de c, lo puede reemplazar, ¿ya? Y puede calcular, ¿ya? Yo lo voy a hacer de esta manera, porque me gusta más así que con esa forma, ¿ya? Pero lo pueden hacer cualquiera de las dos. Entonces, el eje de simetría, primero lo calculo con los ceros. Sumo los ceros, divido en 2, ¿ya? Y voy a tomar el eje de simetría y lo voy a reemplazar en la función. Voy a hacer una gráfica para que todo el mundo entienda lo que estoy haciendo. Ojo, esto es una parábola que se abre hacia arriba, que corta el eje y a la altura del menos 45 y que tiene ceros menos 5 y 3. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y su eje de simetría es el menos 1. ¿Por qué voy a reemplazar el menos 1 en la función? Porque yo quiero ver el vértice. Y el vértice yo siempre lo veo reemplazando el menos 1 en la función. ¿Por qué? Porque el menos 1 es el eje de simetría. O sea, cuando usted reemplaza por x el valor de menos 1, acá, vamos a ponerlo más bonito ahí, entonces usted va a estar viendo la imagen del menos 1 en la función. Y al hacer esos cálculos nos va a dar menos 48. Por lo tanto, claramente aquí la ordenada del vértice es menos 48 y por lo tanto ese vértice tiene coordenada menos 1, menos 48, claramente eso es verdadero, ¿ya? Pero insisto que también lo pueden hacer con la otra forma. Dígame. Dime. Tiene que ser con... A ver... espérate un poquitito. A ver, 1, 2, 3. Con 1 y 3. Ya, lo que pasa es que, espérate un poquito. Para encontrar el eje de simetría, tienes dos opciones. Menos b partido en 2a, ¿ya? Si vas a usar el menos b partido en 2a, tienes que tomar este, porque no es lo mismo que eso. Entonces, aquí tu b tendría que ser 6 y tu a tendría que ser 3. Entonces, fíjate que te va a quedar menos 6 partido en 6 y eso te va a dar menos 1. ¿Entiendes? Entonces, no confundir la función con la ecuación, porque la ecuación tú la puedes simplificar, pero la función no. ¿Entiendes? Entonces, ya, entonces repasemos. ¿Cuántas formas tienes para calcular el eje de simetría? Una es menos b partido en 2a, pero este b y este a siempre son los coeficientes de la función, no de la ecuación. ¿Ok? Y la otra forma es los ceros, pero fíjate que aquí yo lo hice con los ceros. Entonces aquí yo tomé el 0, el menos 5 y el 3 y lo dividí en 2. ¿Ya? Entonces tienes dos opciones para calcular el eje de simetría. Sí. Aquí la tercera opción, chiquillo, es bastante sencilla. Uno lo mira y si entiende el concepto de función se va a dar cuenta que eso inmediatamente es falso. ¿Por qué? Cualquier valor que yo tome, pónganme atención aquí, entre menos 5 y 3, la imagen, por ejemplo, del menos 4, ¿dónde está la imagen del menos 4? Aquí. Y se refleja en el eje Y en un valor que es negativo. Y aquí me están diciendo, si usted toma un valor entre menos 5 y 3, la imagen de ese X va a ser positiva. Falso, porque todos los valores que están entre menos 5 y 3, ¿dónde están las imágenes? Están todas a la altura de un valor que es negativo. Ahora, ¿dónde hay imágenes positivas? ¿Me pueden decir ustedes desde dónde está donde hay imágenes positivas? Desde el 3 hacia arriba y desde el menos 5 y desde el menos 5 hacia abajo. ¿Se entiende? Todas las imágenes que están entre menos 5 y 3, ¿cómo son? Negativas. Entonces, eso uno inmediatamente falso.
Espérate, si tú reemplazas el 0 no te puede dar 0. Porque si tú reemplazas el 0 aquí, te va a dar menos 45. Dile. O sea, Jairo. ¿Sí o no? ¿De dónde reemplazas el 0 que te dio 0? Pero reemplazaste el 0 aquí. Ya, y cuando tú reemplazas el 0, ahí te queda 0 al cuadrado, 0 y menos 45, te va a quedar menos 45. Ya. Eso es. Ya, pero igual menos 45 es negativo y ya. Está bien. Seguimos. Vamos a la pregunta 24. Ya. Entonces, atención aquí porque este es un ejercicio que da más trabajo. ¿Ya? Dice, dado los vectores U y B, vectores que yo no conozco, pero me dicen que la resta de esos dos vectores es menos 3, menos 1 y que la suma del triple del vector U más el vector B es menos 13, menos 3. Cuando yo no conozco los vectores, les pongo en letras, así, de esta manera. Me están diciendo, pónganme atención, después copio y tomar una foto, que la resta de estos vectores es menos 3, menos 1. O sea, si yo resto A, B menos C, D, eso me tiene que dar menos 3, menos 1. Fíjese, estoy restando A con C, B con D. Y eso me tiene que dar menos 3, menos 1. Entonces, si estos dos son iguales, estos dos vectores son iguales, entonces esto es igual a menos 3 y esto que está aquí es igual a menos 1. Tengo dos ecuaciones. Vamos con otra. Ahora vamos a trabajar con esta suma. El triple del vector U más el vector B sería eso, el triple del vector U, que sería 3 por A, B, más el vector B corta, que es C, D. Eso me tiene que dar menos 13,3. Fíjese, aquí estoy ponderando por 3. Voy a sumar abscisa con abscisa, ordenada con ordenada. Y vamos a igualar. Es decir, eso tiene que ser igual a eso, y esto tiene que ser igual a eso. Igualamos, y tenemos otra pareja más de ecuaciones. Vamos a tomar las ecuaciones que tienen A y C y vamos a formar un sistema. Vamos a tomar las ecuaciones que tienen B y D y formamos otro sistema. Ahí está. O sea, ahora hay que resolver el sistema. Rápidamente, si nosotros sumamos las ecuaciones, se nos elimina la incógnita 0. Entonces nos va a quedar menos 16, 4A dividido por 4. Ya tengo el valor de A. Lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo lo voy a reemplazar en la primera. O sea, donde dice A pongo menos 4 y al despejar me va a quedar que se vale menos 1. Sumamos las ecuaciones lo más rápido para eliminar una incógnita. Nos va a quedar menos 4 igual a 4B. B vale menos 1. Tomamos el menos 1. Lo reemplazamos. Yo lo voy a reemplazar en la segunda. Donde dice B, yo voy a poner menos 1. Claramente el valor de B va a ser C. Entonces, como a mí me están preguntando por el vector B, que es ese, que es C, D, claramente C, D sería el vector de componente o de coordenadas menos 1, C. ¿Se entendió? Entonces, aquí hay que tener habilidad para resolver sistemas de ecuaciones. Vamos con la pregunta 25 y 26. Dice, el trazo de la figura adjunta intercepta los ejes en el punto menos 3,0 y 0,6. Ya, después dice, si al trazo se le realiza primero una rotación en 180 grados respecto al origen, 0,0, y después un desplazamiento de 2 unidades hacia abajo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor esta situación? Ya, a ver, entendamos que cuando nosotros hacemos una... Ahí, me pasó. Ahí sí. Cuando hacemos una simetría central, ¿qué es una simetría central? Es un giro de 180 grados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar la distancia desde el centro de rotación, que es el origen, al punto 3, y ese punto gira al lado contrario a la misma distancia, entonces va a quedar ahí a la altura de menos 3, ¿sí? Tomamos el punto 6, 0,6.
y tomamos la distancia, voy a borrar aquí para que se vea ordenadito, tomamos la distancia desde 6 a 0, y eso gira, 180 grados al lado contrario a la misma distancia, por ahí va a quedar el menos 6. ¿Cierto? Eso es un giro de 180 grados. Ay, ¿por qué me paso al otro lado? Ya. Entonces, vamos a graficar la recta que pasa por ahí, que sería esa. Sí. Y ahora, esa recta se desplaza 2 unidades hacia abajo. Y claramente al desplazar estas 2 unidades hacia abajo, este punto aquí, el menos 6, quedaría cortando aquí a la altura el menos 8, y este punto quedaría por aquí al bajar 2 unidades, porque está en el menos 3,0, va a quedar en el menos 3,2. Por lo tanto, nuestra recta trasladada quedaría una cosita así, por acá, que sería claramente la alternativa B. Ya. Vamos con la pregunta 26 porque esa está más complicada. Hay que tener un súper buen manejo para poder hacer esta pregunta. A ver, dice, si el triángulo ABC, déjense conversar. Si el triángulo ABC de vértices 1,1, B 2,1, C 2,1 más raíz de 3, ojo con las coordenadas del vértice CA, porque hay un número irracional ahí, se le aplica una simetría central respecto a B, se obtiene el triángulo A'B', C'. ¿Ya? ¿Qué significa una simetría central? Giro 180 con centro en B. Entonces, ¿ustedes logran imaginar cómo quedaría el triángulo cuando lo hacen girar 180 grados con centro en B? ¿Sí? O sea, es bueno dibujarlo, eso es. Entonces lo vamos a dibujar ahí. Gira 180, ¿cierto? Ahí más o menos queda. El problema es que uno se da rápidamente cuenta que es fácil ubicar el simétrico de A, que queda al lado contrario a una unidad al otro lado, ¿cierto? Del punto B. El simétrico de B queda ahí mismo, porque el centro de rotación no cambia de posición, siempre un punto fijo. Y el simétrico de C queda acá. Pero resulta que como C tiene coordenadas que son números irracionales, no están ubicados en una posición así fácil de visualizar. Ahora, fíjense en algo importante. Las coordenadas de C son 2,1 más raíz de 3. Fíjense, estamos a la altura del 2 y subimos aquí, ¿hasta qué altura? Hasta la altura del 1 más raíz de 3. ¿Cierto? Ahora, aquí estamos a la altura del 1. ¿Qué distancia hay entre 1 y 1 más raíz de 3? ¿Qué distancia los separa? Raíz de 3. Excelente. O sea, ese cateto mide raíz de 3. Ya, pónganme atención aquí. Miren las coordenadas de C'. Aquí estamos a la altura del 2, o sea, estamos claros que la abscisa de C' sigue siendo 2. Pero aquí estamos a la altura del 1, ¿y cuántas unidades vamos a bajar? Raíz de... Entonces, esto es 1 menos raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque a partir del 1, bajamos. Esa es la ordenada. 1 menos raíz de 3. Ya. Entonces, estamos todos de acuerdo que las coordenadas de C' serían 2,1 menos raíz de 3, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? ¿No se ve? Ya. Ahora, a continuación, dice, al obtener el triángulo A'B', C', se somete a una rotación positiva en 90 grados con centro en C'. Y nos preguntan cuál será la nueva posición del punto A', que se va a transformar en el punto A''. Entonces, uno tiene que pensar que al rotar en 90 grados, ojo, rotación de 90 grados en sentido positivo, eso significa antihorario, ¿ya? En contra de cómo giran las manecillas del reloj. O sea, va a quedar una cosa así, ¿cierto? Y el punto A', quedaría por aquí. Eso es lo que uno tiene que imaginar. Sé que no puedo anotar. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí todos los puntos giraron 90 grados, pero la parte incómoda es que este punto, al girar, no queda en una posición fácil de ubicar porque tiene que ver con un número irracional. Entonces, ¿qué ocurre aquí?
como vamos a hacer una rotación con centro que no es el origen, ¿qué hacíamos cuando hacíamos una rotación con centro que no era el origen? Bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer una rotación y al punto que queremos rotar, que es el 3,1, le vamos a restar el centro de rotación. Miren, es el 3,1. Le vamos a restar el centro de rotación. Entonces, vamos a restar 3 menos 2. Nos va a quedar 1. Luego vamos a restar este 1 con 1 menos raíz de 3. Entonces, al restar, 1 menos 1 más raíz de 3, se nos anulan los 1 y nos va a quedar raíz de 3. ¿Se entiende? Ahí recién hice una traslación de ejes. Ahora voy a hacer la rotación en 90 grados. Y si hago la rotación en 90 grados, ¿se acuerdan cómo hacía una rotación con la fórmula? De 90 grados cambiábamos el orden de las componentes y el signo a la primera componente. Ahí, entonces yo traslado los ejes, hago la rotación y ahora devuelvo los ejes a su posición de origen. Si antes le resté el centro de rotación, ahora le sumo a este punto rotado el centro de rotación y sumo abscisa con abscisa, ojo, estoy sumando 2 con menos raíz de 3 y luego ordenada con ordenada, que sería 1, le sumamos 1 menos raíz de 3 y ahí me va a quedar 2 menos raíz de 3. Por lo tanto, por esa razón, ahí están las coordenadas de nuestro punto A'', que era un punto bien traicionero porque la rotación se hacía con centro en un punto que tenía coordenada con un número irracional. Yo diría que ese era el ejercicio que más requería ahí de manejar conceptos, que ya se les ha ido olvidando, porque eso lo practicamos harto cuando hicimos las rotaciones con centro que no era el origen. Vamos a hacer la 29. Miren, dice, si a un triángulo equilátero de perímetro 30 se le aplica una homotesia de razón 3, ya, ¿qué significa razón de homotesia 3? ¿Qué le pasaba a una figura cuando yo le aplicaba una homotesia 3 o 3-1? ¿La figura homotética se encuentra 3 veces? Se agranda al triple todas las distancias. Ya. Ahora, si este triángulo tiene perímetro 30 y es equilátero, es porque cada lado tiene que medir. Ahora, si yo le aplico una homotesia, la figura crece. ¿Por qué? Porque todas las distancias se triplican con respecto al centro de homotesia. Esta distancia era A, ahora esto es 3A, ¿ya? Y por lo tanto, el triángulo también se va a triplicar y cada lado va a medir 30. Listo. Ahora, a mí me están preguntando por el área de este nuevo triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Al cuadrado. Lado al cuadrado por raíz de 3 partido en... Eso es. Entonces eso nos va a quedar 30 al cuadrado es 900. Obviamente que ahí hay que simplificar. Piensen en el 900 como 9 por 100. El 4 en el 100 cabe 25 veces. Y 9 por 25 les va a quedar 225 raíz de 3. Profe, también era válido hacerlo con la relación de área y figura homotética, ¿cierto? También, muy bien. También lo puede hacer porque esas áreas están en una razón equivalente al cuadrado de lo que están los trazos homólogos. Entonces, si los trazos homólogos están en la razón 3-1, las áreas están en la razón 9-1. Muy bien, Mil. Excelente. Voy a pasar la lista, chiquillos, primero, y de ahí seguimos porque ya me quedan poquitos minutos. Me quedan poquitos minutos. De todas maneras tenemos tiempo. Igual la próxima clase me pueden hacer más preguntas, ¿ya? Si la próxima clase, yo creo que las 2 clases que vienen van a ser pura corrección, ¿ya? Después nos queda todavía el control 6. Estudien, pues, chiquillos, ahí hagan las pruebas. Y están haciendo la prueba como 5 nomás. ¿Qué les pasa? ¿Les da miedo? Oye, si nadie nació siendo exitoso, si uno va porrazo, aprende.
Les da miedo hacer la prueba. Hay que ser aperrado, hay que ser valiente en la vida. ¿Ustedes creen que la gente exitosa nació ganando? No, se pegó puros porrazos antes de llegar a ser lo que es. ¿Ya?